tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 5 de agosto de 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, conjuntamente con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios de estudio y cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en un proyecto de resolución incidental del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 02, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El segundo consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 109, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El tercero y último de los asuntos consiste en el proyecto de resolución incidental a dictarse en el juicio ciudadano con número de expediente TESLP, diagonal JS, diagonal 99, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrada presidenta. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Previo a dar inicio con el análisis del primero de los asuntos relativo al proyecto de resolución incidental del expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 02, diagonal 2025, y en razón, que el Pleno de este tribunal calificó como procedente la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo para conocer y resolver del juicio de nulidad con número de expediente ya referido, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno de este tribunal, se propone a este Pleno decretar un receso de 2 minutos a efecto de dar oportunidad de que el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez, por ser el de mayor antigüedad, se integre a este Pleno para conocer del asunto de referencia. Ello en apego al artículo 13, numeral 2 del reglamento interior, y al haber sido convocado oportunamente para la resolución del asunto de referencia. Someto a su consideración la propuesta planteada. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrada presidenta. Hago constar que la propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias.
Gracias. Damos paso a la reanudación de la presente sesión, dando cuenta con la integración al Pleno de este Tribunal Electoral con el secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. Por lo anterior, continuamos con el análisis del primero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 02, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Excelente día. Daré cuenta por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidenta. Se da cuenta con el proyecto de resolución del incidente de nuevo escrutinio y cómputo promovido por el candidato David Cruz Chávez dentro del juicio de nulidad electoral 02/2025 del índice de este tribunal. En el proyecto se propone declarar improcedente la pretensión planteada porque ninguna norma constitucional o legal prevé la posibilidad de un nuevo cómputo de la totalidad de los votos de la elección local extraordinaria de personas juzgadoras 2025. Aunado a ello, las hipótesis que prevé la ley electoral y la ley de justicia electoral para el recuento de votos de las elecciones de gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos no resultan aplicables a la elección de personas juzgadoras, porque no existe disposición alguna dentro de dicho ordenamiento o algún otro que así lo disponga expresamente. Por el contrario, los artículos 505 y 506 de la ley electoral que regulan los cómputos y sumatoria de votos de la elección de personas juzgadoras proscriben tal posibilidad, ya que a diferencia de la elección de Poder Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos, en el cómputo de votos de la elección de cargos del Poder Judicial no intervinieron ciudadanos sin preparación, sino por el contrario se llevó a cabo directamente por el CEPAC y sus comités municipales, por lo cual el nuevo escrutinio y cómputo en este tipo de elección carece de sentido. De ahí que la propuesta de resolución sea declarar improcedente el incidente. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general. Por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, es improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la elección impugnada planteada por el actor. Segundo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción 3784, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en términos precisados en la parte considerativa 4 de la resolución. Tercero, notifíquese. Es la cuenta. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al enlace. Bien, previo a continuar con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 109, diagonal 2025, y en aras de que se encuentre debidamente integrado el quórum de este pleno, se propone decretar un segundo receso de 2 minutos, a efecto de dar oportunidad de que el magistrado Sergio Iván García Vadillo se integre al pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Someto a su consideración la propuesta planteada. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias.
Damos paso a la reanudación de la presente sesión, dando cuenta con la integración al Pleno del magistrado Sergio Iván García Vadillo. Precisado lo anterior, pasamos al análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 109, diagonal 2025. También está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daré cuenta por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz, secretario de Estudio y Cuenta. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidente. Se da cuenta con el proyecto de sentencia de juicio ciudadano 109, diagonal 225 del índice de este tribunal. En el caso, el actor controvierte el resultado del cómputo final de la elección de juez de oralidad penal en el Distrito Judicial Electoral Local número 10 y la asignación de dicho cargo al candidato ganador, Paulo César Ramiro Zúñiga. Concretamente, el actor sostiene que previo a la asignación, el CEPAC debió ordenar el recuento de los votos de la elección, debido a que la diferencia entre primer y segundo lugar es menor a un 1%, y porque el número de votos es mayor a esa diferencia. Adicionalmente, el actor sostiene que no tuvo derecho a estar presente en la sesión de cómputo municipal y distrital, y la ley electoral que se aplicó en este proceso no previó la posibilidad de nombrar representantes en dichas sesiones, por lo cual afirma que tal deficiencia normativa vulneró el principio de certeza de la elección y por tanto sus resultados deben anularse. Finalmente, afirma el actor que el candidato ganador no satisface el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 92, fracción segunda de la Constitución local, relativo al promedio general de cuando menos 8 puntos en la licenciatura y de nuevo su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios relativos al recuento solicitado y el de inelegibilidad del candidato ganador porque se sustentan en premisas falsas. Concretamente, porque contrario a lo afirmado por el actor, la diferencia entre primer y segundo lugar de la elección impugnada no es menor a un 1%. Material y jurídicamente no es posible determinar si el número de votos es mayor o menor a la diferencia entre dichos lugares. Las sesiones de cómputo municipal y de sumatoria final eran públicas, por lo que el actor no estaba impedido para estar presente en ellas, y porque en el expediente consta el certificado de materias del candidato ganador, en el que se aprecia que este obtuvo un promedio general de 9.17 en la licenciatura y las calificaciones en las materias afines son de 9 y 10. Adicionalmente, en el proyecto se propone declarar que la falta de previsión normativa para este proceso electoral extraordinario que posibilitara a las candidaturas designar representantes en las casillas o en las sesiones de cómputo no comprometió la certeza del resultado de la elección. Lo anterior, porque las normas bajo las cuales se desarrollaron permitieron conocer previamente con claridad y seguridad las reglas de actuación de todos los sujetos que intervinieron en el conteo y registro de los votos. Se establecieron criterios objetivos para la calificación de estos, lo que posibilitó que el ejercicio de cómputo se realizara con base en hechos reales, ciertos, evitando el error, la vaguedad o la ambigüedad. Y los resultados de la votación son verificables, fidedignos y confiables porque se documentaron en un expediente electoral. Y finalmente, porque se publicaron los resultados en tiempo real a través de una herramienta electrónica. Hablando de ello, se resalta que el actor no cuestiona en sí mismo los resultados electorales ni la validez de la elección como tal, sino únicamente se ciñe a afirmar que existe la posibilidad de que la ciudadanía haya escrito el número de su candidatura en un recuadro distinto al de oralidad penal o al del género hombre. En ese sentido, la Sala Superior ha establecido el criterio reiterado que la falta de representación del proceso de elección de personas juzgadoras no resta autenticidad del sufragio ni implica una vulneración automática a los principios de certeza y máxima publicidad de los comicios. Mucho menos constituye un obstáculo para que la ciudadanía conozca de primera mano si sus votos se contaron correctamente. De ahí que la propuesta sea confirmar en lo que fue materia de impugnación los acuerdos 93 y 97 del CEPAC, por los que se realiza respectivamente la sumatoria final y la asignación de cargo de la elección de personas juzgadas de oralidad penal del Poder Judicial del Estado para el proceso extraordinario 2025. Es la cuenta. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, gracias. Gracias, secretario general. De acuerdo, por favor, tome la votación. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Listo, maestra. Gracias. Habíamos aprobado la resolución. Le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, presidenta, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se confirman los acuerdos impugnados en lo que fue materia de impugnación por los razonamientos vertidos en el considerando 4 de esta sentencia. Tercero, con fundamento dispuesto en el artículo 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia queda a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la resolución. Cuarto, notifíquese. Es la cuarta. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean intervenir? No, gracias. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso.
Previo a continuar con el análisis del tercer y último de los asuntos relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP-JS, diagonal 99, diagonal 2025, en razón de que el Pleno de este tribunal calificó como procedente la excusa planteada por una servidora para conocer y resolver del asunto de referencia, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno de este tribunal, se propone este Pleno decretar nuevamente un receso de 2 minutos a efecto de dar oportunidad a que la secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada Gabriela López Domínguez, por ser la de mayor antigüedad, se integra al Pleno de este tribunal para conocer del asunto. Ello en apego al artículo 13, numeral 2 del reglamento interior y al haber sido convocado oportunamente para la resolución del asunto de referencia. Someto a su consideración la propuesta planteada. Señores magistrados, ¿están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarla en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, a constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Vamos a conocer que la propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Damos paso a la reanudación de la presente sesión, dando cuenta con la integración al Pleno del Tribunal Electoral con la Secretaria de Estudio y Cuenta, Gabriela López Domínguez. Por lo anterior, continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución incidental del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 99-2025, como está a cargo de la ponencia de la magistrada Carolina López Rodríguez, se le cede el uso de la voz. Gracias. Daré cuenta por conducto del maestro Pablo Alfonso Cervantes González, secretario de Estudio y Cuenta. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo aperturado en el juicio ciudadano 99 de este año. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar infundado el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitado por el promovente respecto a la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de San Luis Potosí, porque ninguna norma constitucional o legal prevé la posibilidad de un nuevo cómputo de la totalidad de los votos en la elección judicial en sede administrativa. La parte incidentista sostiene su pretensión esencialmente en que, al ser negada la presencia de representantes de la candidatura que ostentó en los 58 comités municipales electorales, a su decir, condujo a que el personal del CEPAC incurriera en dolo o error al momento de computar los votos, otorgándole una candidatura distinta a la del triunfo. Como se razona en el proyecto, resulta infundada la pretensión alegada, ya que tratándose de esta elección extraordinaria de diversos cargos de Poder Judicial, el recuento en sede administrativa no procede, dado que ninguna norma constitucional o legal prevé la posibilidad de un nuevo cómputo de los votos, total o parcial, en la elección judicial en sede administrativa. Por consecuencia, como se adelantó, la pretensión del actor de que se realice un nuevo escrutinio y cómputo de los votos en la elección impugnada resulta improcedente.
Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna desea intervenir? No, gracias. Bueno, yo considero que la propuesta del presente proyecto es aceptada, toda vez que no se considera contraria al principio de certeza, puesto que debe tomarse en cuenta que el diseño adoptado para esta elección de características inéditas fue establecido en pleno respeto a los principios de transparencia y de máxima publicidad. Esto en razón de que ha sido criterio de la Sala Superior y también de la propia Constitución Federal, en armonía con ello en la Constitución local, que en cuanto a la materia aplicable a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, no se advierte ningún supuesto que contemple la posibilidad de que en sede administrativa se lleve a cabo un nuevo cómputo de la totalidad de la votación emitida por la ciudadanía, de allí que no sea dable realizar alguna interpretación en ese sentido. Esa es mi intervención. Gracias, magistrada. Por favor, secretario de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, magistrado, tomo la votación respectiva. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada Gabriela López Domínguez. A favor. Gracias. Magistrado, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos que esta contempla. Con su autorización procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. En el expediente relativo al incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo aperturado, se resuelve: primero, es improcedente la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo total de la elección impugnada planteada por el actor. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 4 de la presente resolución. Tercero, notifíquese personalmente al actor y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y por estrados a los demás interesados, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 4 de esta resolución. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean hacer alguna intervención sobre el...? Ninguna. No, gracias. Bueno, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que hagan el engrose, por favor. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Magistrado, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:27 horas del día de su inicio. Muchas gracias. Gracias.